comenzaremos el recorrido por nuestra asignatura de planificación del desarrollo territorial. Para eso iniciaremos con una discusión sobre las transformaciones globales que sirven como contexto a esta disciplina. Empecemos planteando algunos elementos básicos. Trataremos de ponernos en el contexto de los procesos de globalización, entendidos como una combinación de procesos simultáneos en diferentes órdenes de la vida y de la organización social desde finales de los años 70 del siglo XX. Estos procesos los podemos entender en 5 grandes dinámicas. Primero, las transformaciones productivas. Segundo, el crecimiento de los vínculos transnacionales. Tercero, los procesos culturales. Cuarto, la reforma del Estado. Y quinto, los procesos crecientes y cambiantes de urbanización. En esta sesión nos concentraremos particularmente en los primeros 4 procesos. Recordemos como parte de ese mismo contexto algunas de las imágenes simbólicas de los líderes que promovieron este cambio, particularmente, como lo vemos en esta fotografía, Ronald Reagan y Margaret Thatcher en 1984, una primera ministra del Reino Unido, el segundo presidente de Estados Unidos, ambos símbolos de esas transformaciones que se produjeron en la escala global desde los años 80. Al mismo tiempo, hay que recordar ambos líderes muy polémicos en sus respectivos países, como lo muestra esta imagen de personas protestando contra las políticas que ahora llamamos neoliberales de Margaret Thatcher en Inglaterra. ¿En qué consiste el primer gran proceso de cambio asociado a las transformaciones productivas? Bueno, lo podemos ver de varias maneras, como transformaciones económicas, que en nuestro caso particular nos interesan porque plantean un nuevo contexto para la gestión y el ordenamiento territorial. Jordi Borja y Manuel Castells, con mucha clarividencia, se adelantan a estos planteamientos prácticamente desde finales del siglo XX. Ellos los clasifican en varias categorías. Primero, indican cómo es importante el proceso de desconcentración y flexibilización de las fases del proceso productivo. Ello se manifiesta sobre todo a través de procesos productivos que ahora están organizados como flujos de manufacturas, articulados en redes de producción. Es decir, la producción prácticamente ha dejado de estar localizada en un solo lugar y la mayoría de bienes realmente se van encadenando en estas redes que van vinculando a diferentes lugares. Prácticamente ya no hay productos que se fabriquen en un único sitio, sino que es un proceso sucesivo de adición, de cambio, de mejora, pero que involucra a varios lugares al mismo tiempo y vinculados en estas redes. Por otra parte, también se consolidan actividades económicas dinamizadoras de toda la producción de riqueza a nivel global, particularmente actividades como las finanzas, los seguros, los bienes raíces, las comunicaciones y la informática. Y de hecho, las 2 primeras décadas del siglo XX lo que hacen es confirmarnos cómo estas actividades se han venido consolidando. Siguiendo con las transformaciones productivas, también es importante ver cómo las mismas generan nuevos patrones de empleo. Esto vinculado, por ejemplo, a la consolidación y fortalecimiento de actividades como la subcontratación, el outsourcing, el trabajo por cuenta propia, como lo denominamos en El Salvador, o el trabajo con contrataciones a tiempos parciales. Paulatinamente también en el mundo se va dando una pérdida de importancia de organizaciones como los sindicatos, sobre todo cuando los comparamos contra la relevancia que tuvieron en la segunda mitad del siglo XX. También, como parte de estas transformaciones productivas, hay un énfasis creciente
en temas vinculados a la innovación, el diseño y la creatividad como valores agregados de cualquier actividad productiva. También cobra cada vez mayor relevancia la infraestructura y los sistemas de soporte de estos flujos que comentábamos antes. Esto tiene que ver otra vez con los temas de información y comunicación, pero también de elementos de infraestructura como pueden ser carreteras, puertos y aeropuertos. Una manifestación clara de estas transformaciones en El Salvador es lo que muestra esta imagen, ¿verdad? Una zona franca, en este caso la zona franca internacional en la autopista hacia el aeropuerto internacional, y que nos demuestra cómo también El Salvador o una parte de El Salvador se integra a estos flujos de mercancía que vinculan a diferentes puntos del planeta. Segundo elemento de transformación, como lo comentábamos, son los vínculos transnacionales. Aquí es importante prestar atención a varios elementos. Uno de ellos siendo los procesos migratorios transnacionales. ¿Por qué hay un nuevo impulso a estos procesos migratorios en el contexto que estamos comentando? Bueno, esto tiene que ver nuevamente con la oferta de empleo y su creciente dualidad. ¿Qué significa esto? Que por un lado hay una oferta de empleo de calidad en las actividades económicas dominantes, esas actividades que comentábamos antes en el mundo de las finanzas, de los seguros, de los bienes raíces o de la información y la comunicación, contra otro tipo de empleo precario en los servicios de soporte que todas estas actividades requieren. Aquí nos referimos a actividades, por ejemplo, como la limpieza, la construcción, la seguridad, los servicios de alimentación. Este tipo de empleo precario, sobre todo en el norte global o en los países desarrollados, se convierte en una creciente oferta atractiva para los migrantes del sur. Y por lo tanto, también esto conlleva la generación de flujos de capital, lo que llamamos remesas, del norte hacia el sur, pero también entre países del sur. Y esto obviamente genera unos impactos muy importantes en los países de origen, generado pues por estos cambios en los patrones de empleo y en los procesos de migración. Por otra parte, también los vínculos transnacionales nos hablan de la formación de redes emergentes. Redes que tienen que ver, por ejemplo, con la organización de los migrantes, con la inversión que estos potenciales repatriados tienen en los países de origen, con la movilización política que se ha detectado, que se empieza a volver cada vez más importante también y que vincula a los migrantes, y finalmente, por qué no decirlo, también en los temas vinculados a la criminalidad internacional. Es decir, los vínculos transnacionales también tienen ese lado, llamemos, más oscuro, vinculado a la criminalidad, al narcotráfico y a otras actividades delictivas. Uno de los ejemplos más dramáticos, digamos, de estos vínculos transnacionales, podemos verlo reflejado en esta imagen, que es la frontera entre Estados Unidos al norte y México al sur, y donde claramente podemos ver una línea que transforma el espacio entre un país desarrollado que acoge migrantes y un país expulsor de población, pero que además sirve como puente o como elemento de tránsito de otros países hacia Estados Unidos. Y vemos también, de paso, como la ciudad entonces en México, Tijuana específicamente, pues se pega a la frontera. Tercer elemento que hemos comentado tiene que ver con los procesos culturales. Y esto nuevamente Castells lo había adelantado desde finales del siglo XX en lo que él llamaba la sociedad de la información. ¿A qué se refiere Castells cuando habla de la sociedad de la información y por qué puede ser relevante cuando hablamos de planificación
Bueno, Castells insiste en que esta sociedad de la información tiene que ver con el desarrollo y consolidación de las tecnologías de información y de comunicación, en las que él incluye la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones en general, la genética y deberíamos agregar cada vez con mayor fuerza la inteligencia artificial. Y sobre todo, insiste Castells, lo importante es que estas tecnologías, que por supuesto ya venían desarrollándose desde antes, tienden a una creciente integración y complementariedad entre ellas. Por otra parte, es claro que existe una nueva revolución industrial vinculada a estos flujos de información y a una cada vez mayor presión y tendencia por la interconexión, la flexibilidad y la convergencia. Todos sabemos cómo la situación del año 2020 presionó incluso más en este sentido. Por otra parte, también hay una creciente tendencia a la homogeneización de la cultura de masas, es decir, temas como el espectáculo, el deporte, el entretenimiento se vuelven cada vez más homogéneos en la escala global. Pero, por supuesto, también esta homogeneización tiene como otra cara de la moneda una diferenciación creciente o lo que llamamos una creciente brecha digital. Algunas imágenes icónicas, llamemos, de estos procesos de homogeneización. Por un lado, Google, que todos conocemos, una empresa basada en Estados Unidos y que prácticamente controla buena parte de los flujos de información en el Internet. O viéndolo desde otra perspectiva, una imagen de Messi, astro argentino del fútbol Barcelona, y que por supuesto es seguido en todas partes del mundo. Terminemos con un cuarto proceso que es la reforma del Estado. ¿Qué significa esto? Bueno, en general se trata de ver que en este contexto el papel del Estado es cuestionado a nivel general global. Es decir, el rol que tienen los poderes públicos en la vida de las naciones, en su economía, en su sociedad, es puesto en cuestión y se buscan formas alternativas de relacionamiento con el Estado. Esto tiene que ver con los procesos de reforma del Estado, que algunos llamarán fordista, o del Estado surgido de la revolución industrial, a través de procesos como la privatización o la desregulación de las actividades de los privados. Es esa idea de que el Estado no debe de intervenir. Por otro lado, esto también está acompañado de una creciente importancia de los actores sociales no públicos o de los actores no estatales. Y temas, por ejemplo, como la importancia de la sociedad civil o de la empresa privada organizada, son crecientes en todos los contextos, incluyendo, por supuesto, el salvadoreño. También tiene que ver con los procesos de transformación institucional a través de reformas que tienden a llevar a la desconcentración, a la devolución de responsabilidades, a la descentralización y en general a la desreglamentación, que resulta pues en estados más frágiles y con menor capacidad de incidencia. Lo podemos ver también ejemplos en todo el mundo, ¿verdad? Hay cada vez mayor movilización en contra de los procesos de privatización. Por ejemplo, esta es una campaña en Buenos Aires en contra de la privatización de los espacios públicos y de la tierra pública, que también nos ponen pues en un contexto para entender los procesos de planificación del desarrollo territorial. Hablaremos entonces más adelante de los procesos de urbanización. Esta sesión la dejamos acá y continuamos entonces más adelante con el quinto proceso de transformación global. Muchas gracias.